Hace varios días, queridos amigos, tuvimos la presencia de la psicóloga Tere Marcín, que nos habló de un tema importante y me pareció de mucho interés: el duelo ignorado. Esta pérdida que hemos tenido en nuestra sociedad de la práctica de los valores, esta pérdida de una práctica religiosa que nos dé orientación, esta pérdida de la conexión con algo que está más allá de nosotros mismos y de nuestra propia necesidad de trascendencia. En ese programa, que pues sentí definitivamente deberíamos de profundizar, se toca algo que los grandes psicólogos han hablado. El título que le hemos dado al programa hoy: el inconsciente espiritual. Un concepto que surge desde Carl Jung, el discípulo favorito de Sigmund Freud, dicho sea de paso, pero que terminó definitivamente separándose de él por la enorme negación que Freud hacía de lo que es la necesidad de la espiritualidad. Jung apuntaba de que esto era parte constitutiva de la persona y que había en el inconsciente esa realidad de trascendencia. Posteriormente, Viktor Frankl, el gran neuropsiquiatra que escribió, si no lo sabíamos, el libro más vendido en la segunda mitad del siglo XX, solo después de la Biblia, El hombre en busca de sentido. Y Viktor Frankl habló del inconsciente espiritual en su libro La presencia ignorada de Dios. Creo que este concepto de inconsciente espiritual está muy ligado a lo que nuestra invitada nos mencionaba hace unos días. Tere, mi gran colega psicóloga y aparte colegas en la maestría de logoterapia, me encanta que nos traigas el tema aquí a la mesa para compartirlo con nuestros amigos y amigas. Bienvenida y adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Rosita. Me da gusto estar aquí otra vez. Pues sí, aquí me gusta mucho la idea que vamos a tomar de hablar sobre este inconsciente espiritual, ¿no? De que hoy en día se ha olvidado. La gente ya no piensa en eso, pero a raíz de Víctor Frank cuando hace todas sus investigaciones, el análisis existencial que él logra hacer en el campo de concentración cuando él está, se da cuenta que las personas que sobreviven tienen un sentido, ¿no? Él así le pone. Y ese sentido para él, por ejemplo, era volver a ver a su esposa, a sus familiares, pero para otros era ese sentido de trascendencia, de que creían en algo más. Y ahí en el centro de concentración no todos eran religiosos. Había también prisioneros que no eran religiosos y sin embargo tenían una necesidad y se acercaban a las personas que sí tenían ese sentido de pertenecer a algo más, de esa trascendencia, y escuchar lo que decían. Había grandes charlas, me imagino, en ese lugar, con personas pues que había religiosos, había psiquiatras, había neurólogos, grandes profesionales. Entonces era un lugar muy doloroso, pero al mismo tiempo que tenía un sentido para varias personas. Y aquí tú mencionas el libro de, de Víctor Frank, cuando nos habla de ese inconsciente, de esa parte ignorada de Dios que todos tenemos, ¿no? Y que Jung, a su vez, también habla con el inconsciente colectivo. ¿Qué nos dice ese inconsciente colectivo? Ese inconsciente colectivo que traemos de generación en generación y que de repente nos sorprende que nos sale algo de que decimos, bueno, ¿y de dónde nos viene esa inclinación, ese gusto?
Y pues este es inconsciente, ¿no? Que traemos. Y también platicando contigo en alguna ocasión, hablamos del Homo sapiens, ¿no? Del hombre muy a su inicio, que él también tenía esta necesidad. Y cuando la gente moría, los enterraban, les ponían ofrendas, les ponían cosas que les gustaban, porque ellos creían en la trascendencia. Ellos creían que ellos de alguna manera no se habían ido totalmente. Estas observaciones, Tere, que no solo se hicieron con el Homo sapiens, se hicieron con los neandertales, inclusive antes de que existiéramos como Homo sapiens, es previo a toda cultura, toda civilización, todo concepto religioso, y yo creo que de esa realidad que aún personas, porque los neandertales para mí también lo fueron, aunque los antropólogos los dividan entre neandertal y homo sapiens, pero bueno, de hecho nos mezclamos con ellos, no hay sangre neandertal en muchos de nosotros, pero sí, es previo a cualquier concepto de religión, a cualquier concepto de civilización, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en personas que no tenían conceptos establecidos religiosamente o culturalmente, ya había esa necesidad, ¿no? Claro, claro, y es una necesidad, Rosita, es una necesidad que se encuentra, volviendo a Víctor Frank, cuando él habla del sentido, ¿no? Y cuando sale él del centro de concentración y su sentido se le termina porque no están las personas que él quería ver, que él esperaba ver, él tiene que armarse de valor y tener otro sentido. Y ahí es donde viene la maravillosa y el gran regalo que nos ha dejado Víctor Frank, que es la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? ¿Qué es este análisis existencial que él encuentra en el ser humano esta gran necesidad de trascender? Porque él habla muchísimo de la trascendencia, que estamos aquí para trascender. Es una parte importantísima del ser humano. Eh, la psicoterapia y la religión van muy unidas, Rosita. Cuando yo estoy en la consulta, me doy cuenta que tocamos el fondo del ser humano, ¿no? Esa parte que en algún momento Víctor Frank decía, ¿no? No, no es que no esté, se ha bloqueado, la hemos ignorado, pero ahí está, esa esencia, es el pertenecer a algo más. Víctor Frank nos decía, ¿no? Que el ser humano era tridimensional. Esto quiere decir que éramos físico, psíquico y espíritu. Muchas personas les hace ruido cuando uno habla del espíritu. Yo no sé por qué, porque siempre lo relacionan con la religión, ¿no? Y el espíritu es algo que nosotros somos, o sea, es esa esencia, es ese soplo que nos dice en la Biblia que Dios le dio un soplo a Adán para volverlo humano, ¿no? Entonces, es triste como muchas personas se olvidan de esa realidad y de esa verdad, porque es una verdad ante todo, porque estamos apelando día a día a la necesidad de trascender y necesitamos creer en algo más. Como te comenté en mi último, en el programa anterior, con esta chiquita de que me decía que quería saber más sobre la religión, pues es esto, ¿no? Es esta necesidad del ser humano, que una vez
Y muchas veces sucede que cuando tocas fondo, eh, es cuando te das cuenta de esa necesidad, de ese Dios compasivo, de ese Dios bondadoso, pero que más que nada nos está dando la mano, pero pidiendo también que seamos compasivos con nosotros mismos, que seamos eh, bondadosos con el otro. Nos hemos olvidado de todo eso, Rosita. Ya es una necesidad de distracción, ¿no? Siento que hay una necesidad de distracción continuamente o de evasión que no nos está permitiendo contactar con nosotros mismos, contactar con ese centro. Podemos decir, Tere, que tal vez esa evasión, como tú lo has llamado, ese exceso de distracción que nos ha alejado de nuestro propio centro, es parte de la enorme problemática que hoy tenemos de depresión, de ansiedad y de tantos otros trastornos psicoemocionales. Claro, claro. Y todos sabemos, la gente deprimida pues, es gente nostálgica, que está recordando lo que no hizo, lo que pudo hacer, el que ya no está. No sabemos en estos momentos cuánta gente realmente que está sufriendo tiene esa necesidad de pertenecer, de sentirse que hay algo más, de trascender, y que se sienten muy solos, muy, muy solos. Y como te decía antes, estamos evadiendo hoy en día el sentir, el tocar nuestro centro, el ser un poco más profundos, ¿no? Ahora todo es más por encimita. Y eso está bien, porque ellos no quieren hablar de nada más. Pero eso nos lleva otra vez a ese vacío, que al final de cuentas, pues al final todos llegamos a nuestras casas, nos metemos a la cama y o empezamos otra vez con la invasión y la cantidad de pensamientos que se nos viene de lo que no hemos hecho, lo que no hemos logrado, lo que tenemos que hacer. A nivel material, a nivel satisfacción inmediata. Cuando sería lo que el cuerpo en ese momento te está pidiendo es relajarte, pensar un poco más allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo tuviste ese día? ¿Estás de acuerdo, Rosita? Y allí es donde también me gustaría mencionar tu libro, donde hablas de la meditación, donde hablas de la oración, del orar, de la contemplación y cómo hay tantos estudios e investigaciones que se han hecho donde te habla de que niños y adolescentes que han vivido en un ambiente religioso o con una creencia de algo más allá, ahora mucha gente le llama energía, la luz, tienen menos posibilidades de caer en la adicción, menos posibilidades de caer en una depresión y sobre todo, Rosita, menos posibilidades de suicidio, que hoy en día no sabes cómo están los adolescentes y hasta niños de 9 años atentando contra su vida. Es un gran vacío, es un gran vacío y que sabemos cómo se puede llenar, que sabemos, tenemos las herramientas, Rosita, y los padres no se están dando cuenta y creo que es un momento clave ahorita, en el 2025, después de haber pasado una pandemia donde las personas
tuvieron que aislarse. Y estamos viendo cosas muy fuertes en el mundo, que el ser humano tiene que apelar, o sea, tiene que aguantar, tiene que ver de qué manera sale adelante. Fíjate que ahorita que tocas la palabra aguantar, cuando mencionabas a Víctor Frankl en el campo de concentración y decías cómo él observó cómo muchos sobrevivientes lograron salir adelante a través de mantener un fuerte sentido de vida, creo que también vale la pena recordar, Tere, que muchos con un fuerte sentido de vida también fueron a dar a la cámara de gas, pero su manera de entrar en la cámara de gas era completamente distinta a aquellas personas que se habían sumido en la total desesperación horas o días antes del momento en que les tocó desfilar a esa tremenda atrocidad y vergüenza para la humanidad. Y Frankel lo pudo observar, como aquellos que tenían un fuerte sentido de espiritualidad, de trascendencia, como tú muy acertadamente lo has apuntado, a pesar de perder y saber que iban a perder la vida, se acercaban a la cámara de gas con dignidad, en oposición a aquellos que los tenían prácticamente que arrastrar o que en medio de un constante grito y desesperación y llanto, se negaban hasta que eran forzados literalmente a entrar en esos espacios donde iban a ser asesinados. Yo creo que esa observación, obviamente, tal vez no estamos en un campo de concentración, seguramente no, pero tal vez muchas personas viven como si la vida hubiera perdido todo sentido y estamos simplemente destinados a perecer. Ahora sí que sin honor y gloria, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí es donde ciertamente los valores espirituales, la religiosidad, de cualquier religión, juegan un papel importante. Así es, Rosita, y me gustó esa palabra que utilizaste, y es la palabra más acertada al hablar de que entraban con con dignidad. O sea, iban, sabían a dónde iban, pero era una dignidad. Y yo aquí lo que veo que nos quieren transmitir es, estoy aquí y voy a hacerlo lo mejor que puedo. Que, como dice Víctor Frank, ¿no? No voy a cambiar la idea de que me van a meter a una cámara de gas o que voy a tener una enfermedad fatal, pero yo sí puedo escoger la actitud que yo voy a tomar, ¿no? Y el tomar esta actitud digna, porque el ser humano es un ser digno, digno, y necesitamos eh, creer en él otra vez y volver a obtener, a vivir esas herramientas que están ahí y que tenemos, que en el fondo está bloqueado, pero tenemos que darle la oportunidad de que salga a la luz, que salgamos a la luz con eso que es nuestra dignidad, nuestro ser, que vino aquí para servir y para ver qué hay y transmitir, ¿no? La trascendencia, transmitir que hay algo más, que no le podemos decir a un niño cuando se muere, que hoy en día se muere su papá, se muere su mamá, que pues ya se acabó. O sea, el niño, y si tú no se lo dices, el niño, su sentido nato, su inconsciente espiritual, va a acomodar esa muerte de ese gran ser querido de una forma trascendente que lo va a consolar. Y yo lo he vivido en consulta. Y es maravilloso ver cómo la sabiduría de estos niños. Sí, es una experiencia que has compartido conmigo
y que bueno, para nuestros amigos que nos ven y escuchan, yo confirmo, es increíble cómo niños que tal vez nunca recibieron ninguna educación de valores o de trascendencia, sin embargo, en sus momentos de crisis, cuando ya requieren de ayuda, surge ese vacío y esa inquietud en ellos por encontrar algo que desafortunadamente a veces los padres han optado por no educar, no enseñar, no aportar. Pero y de vuelta, queridos amigos, regresamos con nuestra invitada, la psicóloga Tere Marcin, en este tema que hoy hemos estado compartiendo, el inconsciente espiritual. Tere, ya de vuelta aquí contigo. Antes de continuar, por favor, danos tus datos para las personas que deseen contactar contigo. Claro que sí, Rosita. Mira, me pueden llamar al celular o mandar un WhatsApp. Siempre estoy disponible y si no estoy, regreso las llamadas o los mensajes. Mi teléfono es el 55 5106 0290. Te lo repito, Rosita. Sí, 55 5106 0290. ahí lo está poniendo Lore ya en la cintilla de abajo. Queridos amigos, lo repito con gusto, 55 51 06 0290. Ahí a ese teléfono podemos localizar a la psicóloga Tere Marcin, con una maestría en logoterapia y también especializada en terapia familiar y en todo el área tanatológica. Tere, eh, vamos a dar un cierre a este importante tema. ¿Consideras, y es una pregunta la que te planteo, que tal vez muchas personas podríamos evitar tanta ansiedad, tanta depresión, tanto vacío, si retomáramos nuestras costumbres de tipo espiritual, independientemente de la religión que se practique? Claro que sí, porque la base de la ansiedad es no saber a dónde vamos, no tener un sentido, no tener una meta, no tener una trascendencia, no tener esta creencia de que hay algo más fuerte que nosotros. Y claro que sí, ayudaría muchísimo y se ha eh, hecho investigaciones sobre la meditación, que ya hemos hablado, la meditación, eh, el orar, cómo o sea, a personas, monjas, por ejemplo, monjas, que se han prestado en algún momento a que les hagan un electro, una tomografía, cómo el orar se ha plasmado en su cerebro, en una parte de su cerebro, cómo ha cambiado, cómo está funcionando de otra manera. Te digo, esto lo está viendo Harvard, lo está viendo Oxford, o sea, grandes científicos en el hospital de Hopkins, todos están viendo el beneficio que puede tener en el ser humano a nivel cognitivo, a nivel psiquiátrico, neurológico. Entonces, ¿qué esperamos, Rosita? ¿Qué esperamos? Hoy en día tenemos toda esa información y sin embargo la estamos ignorando. Yo les invito, como tú nos invitas siempre, a que reflexionen, pues, de verdad, Rosita, porque tenemos que hacer un alto. Este es el momento de hacer un alto en nuestras vidas, en la forma que hemos vivido, lo que nos ha traído hasta ahora a la situación que estamos y darnos cuenta qué es lo que nos está faltando. Creo que esto es un buen colofón para el tema que hoy hemos tocado. Concuerdo contigo, nos urge hacer un alto, nos urge reflexionar,
nos urge reconocer que no todo lo del pasado es malo y que tenemos que encontrar en esa educación, en esa cultura del pasado, los valores que son eternos, que no corresponden a una época en la historia, sino a una verdadera necesidad en el ser humano. Pues Tere, no me queda más que darte las gracias, inmensas gracias por tu presencia en el programa. Y bueno, como siempre, agradeciéndole a Dios esta oportunidad. Gracias, Rosita. Y bueno, nos despedimos, queridos amigos, con esa gratitud hacia el buen Dios, a nuestra invitada y a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.